La aplicación de la teoría de las particiones a la conjetura de Riemann. Esta es la ecuación de las particiones trigonométricas girando en el eje X. Tenemos una ecuación que maneja una n, que es el conjunto de los números reales y racionales, una s de su potencia del conjunto de los números reales y racionales, p que son las particiones y θ que es el ángulo de la ecuación. Observen cuando n toma números positivos y cuando n toma números negativos. En este momento tenemos el sólido de revolución girando en el eje X. Observen cuando n toma números negativos. GeoGebra se vuelve un poco más lento su proceso de cálculos. N toma números negativos y desaparece el sólido de revolución y solo quedan sus líneas de campo. Esto prácticamente es como generar una radiografía del dibujo o su negativo. Aquí lo podemos observar de diversos ángulos. Observen que n está cambiando en los números negativos y su sólido de revolución desapareció y solo se observan sus líneas que forman el sólido de revolución. Esto es uno de los resultados más sorprendentes de la teoría de las particiones trigonométricas aplicada a la conjetura de Riemann o a la función z de Riemann. A n lo he acotado de -1 hasta 1 porque GeoGebra se vuelve lento. Entonces lo acoté de -1 a 1 a n debido a eso. Igual p, no estoy usando las particiones en este momento. Lo mismo sucede si cambio el ángulo. El ángulo en este momento es constante del sólido de revolución. Esta es una de las aplicaciones más importantes de la teoría de las particiones a la conjetura de Riemann y a los números primos y a la física cuántica.
Con esta misma teoría también he desarrollado las sondículas. Algo importante es que la ecuación original que está girando en el eje X para formar esta figura toma los números negativos, igual ella está oscilando, apareciendo y desapareciendo. En la universidad, cuando les enseñan cálculo y a generar sólidos de revolución con una ecuación, este tema todavía no está escrito en ningún libro de cálculo, cómo hacer que el sólido de revolución desaparezca y solo se quede en sus líneas de campo, como ustedes están observando la imagen que está en pantalla. Cuando n tome los números positivos, aparecerá el sólido de revolución que ustedes vieron originalmente de color naranja.
Observen, ha aparecido nuevamente el sólido de revolución cuando n toma números positivos, números reales e irracionales.